Capítulo 18. La guerra enterrada. Lucy se concentró en la luz que parpadeaba en medio del cementerio y echó a correr en aquella dirección. Pasó a toda velocidad por las lápidas rotas y dejó a Pem y a la señorita Sofía atrás. No le importó que las ramas retorcidas y afiladas de los robles le arañaran los brazos y la cara mientras corría, o que las matas de malas hierbas se le enredaran en los pies. Tenía que llegar allá abajo. La luna menguante no daba mucha luz, pero había otra fuente de luz en la parte baja del cementerio a donde se dirigía. Parecía una monstruosa tormenta eléctrica, solo que se estaba produciendo a ras del suelo. Las sombras la habían estado avisando. Ahora se daba cuenta desde hacía días. Había llegado el momento de convertir su espectáculo oscuro en algo que incluso Pem pudiese ver. Al igual que todos los demás alumnos que habían ido corriendo hacia allí. Lucy no tenía ni idea de qué podría tratarse, pero sabía que si Daniel estaba allá abajo, en medio de aquel relampagueo siniestro, la culpa solo era de ella. Los pulmones le ardían, pero la imagen de Daniel, de pie debajo de los melocotoneros, la impulsó a seguir. No iba a parar hasta encontrarlo, para encontrar aquella historia incomprensible. Le diría que no iba a permitir que el miedo la intimidara, ni esta vez ni nunca más, porque ahora sabía algo. Había comprendido algo que le había llevado demasiado tiempo resolver. Algo salvaje y extraño que hacía que todo lo que había pasado se volviera más y menos creíble a la vez. Sabía quién, pero no qué, era Daniel. Una parte de ella se había dado cuenta por sí sola de que podía haber vivido antes y haberlo amado antes. Pero Lucy no había comprendido qué significaba, a qué conducía todo aquello, la atracción que sentía hacia él, los sueños, hasta ahora. Pero nada de todo aquello tenía importancia si no podía llegar a tiempo y enfrentarse a las sombras. Nada de aquello importaba si las sombras llegaban a Daniel antes que Lucy. Atajó por la pendiente donde estaban las tumbas, pero el centro del cementerio todavía quedaba muy lejos. Detrás de ella oyó ruido de pasos y a continuación una voz aguda. Pennywater. Era la señorita Sofía. Estaba alcanzando a Lucy y gritaba hacia atrás, por encima del hombro. Lucy pudo ver a Pem intentando superar una lápida caída. «Eres más lenta que una tortuga». «No», gritó Lucy. «Pem, señorita Sofía, no vengan aquí». No quería que nadie más expusiera las sombras por su culpa. La señorita Sofía se quedó inmóvil sobre una lápida caída y miró en dirección al cielo como si no hubiera oído a Lucy. Alzó sus delgados brazos al aire, como si se protegiera. Lucy miró en esa dirección con los ojos entornados y se quedó sin aliento. Algo se desplazaba hacia ellas, con la fuerza del viento helado. Al principio pensó que se trataba de las sombras, pero aquello era otra cosa, distinta y más aterradora. Una especie de velo dentado e irregular, lleno de agujeros negros que dejaban entrever el cielo. Aquella sombra estaba hecha de 1.000.000 de pequeños fragmentos negros, una tormenta indómita y palpante de oscuridad que se extendía por todas partes. «¿Langostas?», gritó Pem. Lucy se estremeció. El denso enjambre aún estaba lejos, pero el estruendo era más insoportable cada segundo que pasaba, como si oyesen abatir de alas de 1000 pájaros, como si una oscuridad inconmensurable y hostil estuviera sobrevolando la tierra.
Se estaba acercando. Iba a arremeter contra ellas, quizá contra todos ellos esa misma noche. «Eso no está bien», bramó la señorita Sofía hacia el cielo. «Se supone que hay un orden en las cosas». Ben llegó jadeando junto a Lucy y ambas intercambiaron una mirada perpleja. El sudor brillaba en el labio superior de Ben y las gafas le resbalaban continuamente a causa del calor húmedo que la impregnaba todo. «Se le está yendo la olla», susurró Ben al tiempo que señalaba a la señorita Sofía con el pulgar. «No», Lucy negó con la cabeza. «Sabe cosas, y si la señorita Sofía tiene miedo, no deberías estar aquí, Ben». «¿Yo?», preguntó Ben, desconcertada, seguramente porque desde el primer día había sido ella quien había guiado a Lucy. «No creo que ninguna de nosotras deba estar aquí». Lucy sintió una punzada en el pecho, como la que notó cuando tuvo que despedirse de Callie. Apartó la mirada de Ben. Ahora existía una separación entre ellas, una escisión profunda de las distanciaba. Debido al pasado de Lucy, odiaba recordarlo y odiaba que tener que decírselo a Ben, pero sabía que lo mejor, lo más seguro, era que a partir de ese momento se separara. «Yo tengo que quedarme», dijo respirando profundamente. «Tengo que encontrar a Daniel. Y tú deberías regresar a la residencia, Ben, por favor». «Pero tú y yo», replicó Ben con la voz ronca, «nosotros éramos las únicas». Antes de que Ben acabara de decir la frase, Lucy salió corriendo hacia el centro del cementerio, en dirección al mausoleo donde había visto a Daniel meditando el Día de los Padres. Se dirigió a las últimas lápidas y luego bajó resbalando una pendiente recubierta de mantillo podrido y frío hasta llegar a un terreno llano. Se detuvo frente al roble gigante que había en el centro del cementerio. Acalorada, frustrada y aterrada a la vez, se apoyó en el tronco. Entonces, a través de las ramas, lo vio. Daniel. Dejó salir el aire de sus pulmones y sintió que sus rodillas se le aflojaban. Con una sola mirada a su figura oscura y distante, bella y majestuosa, Lucy supo que todo lo que Daniel había dado a entender, incluso aquel gran secreto que ella había averiguado por su cuenta, todo era verdad. Daniel se hallaba encima del mausoleo, con los brazos cruzados, mirando hacia arriba, al lugar por donde acababa de pasar la turbulenta nube de langostas. La leve luz de la luna proyectaba la sombra de Daniel, que iba creciendo hasta ocultarse en el techo plano y ancho de la cripta. Corrió hacia él, serpenteando entre el musgo y las viejas estatuas inclinadas. «Lucy», la vio cuando se estaba acercando a la base del mausoleo. «¿Qué estás haciendo aquí?». Su voz no detonaba felicidad por verla, sino más bien sorpresa y horror. «Es culpa mía», quería gritar cuando se acercaba a la base del mausoleo. Creo nuestra historia. Perdóname por haberte dejado antes, no volveré a hacerlo». Había algo más que quería decirle, pero aún le separaban muchas distancias y el ruido de las sombras era terrible. Y el aire demasiado denso para intentar hacerse oír desde donde se encontraba. La tumba era de mármol macizo, pero había un hueco en una de las esculturas en bajo relieve de un pavo real, y Lucy lo usó para meter el pie. La piedra, que normalmente era fría, estaba caliente. Sus manos sudorosas resbalaron varias veces antes de que lograran sujetarse para intentar llegar arriba, para intentar llegar a Daniel, que tenían que perdonarla. Apenas había escalado medio metro
cuando alguien le dio un golpecito en el hombro. Se dio la vuelta y al ver que era Daniel se quedó sin aliento y se soltó. Ten. La agarró en el aire, rodeándole la cintura con los brazos antes de que cayera al suelo, y hacía apenas un segundo aún se encontraba allí arriba. Ella hundió la cara en su pecho, y aunque la verdad seguía atemorizándola, hallarse entre sus brazos la hacía sentir como el mar al encuentro de la orilla, como un viajero que vuelve por fin a casa después de un largo, duro y lejano viaje. «Has escogido un buen momento para volver», dijo. Sonrió, pero su sonrisa estaba teñida de preocupación. Sus ojos siguieron mirando más allá de ella, hacia el cielo. «¿Tú también lo ves?», le preguntó Lucy. Daniel se limitó a mirarla, incapaz de responderle. Le temblaba el labio. «Claro que lo ves», susurró, porque todo empezaba a encajar, las sombras, su historia, su pasado. Dio un grito ahogado. «¿Cómo puedes amarme?», sollozó. «¿Cómo puedes soportarme siquiera?». Él le tomó el rostro entre sus manos. «¿De qué estás hablando? ¿Cómo puedes decir eso?». A Lucy se le había acelerado tanto el corazón que casi se le quemaba. «¿Por qué?», tragó saliva. «Porque eres un ángel». Dejó de estrecharla entre sus brazos. «¿Qué has dicho?». «Eres un ángel, Dani, lo sé», dijo, y notó que en su interior se abrían unas compuertas que lo dejaron salir todo a borbotones. «No me digas que estoy loca. Sueño contigo y son sueños demasiado reales para olvidarlos. Sueños que hicieron que te amara antes de que me dijeras una sola palabra». Daniel mantuvo la mirada impasible. «Sueños en los que tú tienes alas y me llevas volando por cielos que yo no reconozco, pero aún así sé que ya he estado allí antes, exactamente igual entre tus brazos». Apoyó su frente en la de él. «Eso explica tantas cosas, puede ansiar moverte, y el libro que escribió tu antepasado, porque nadie vino a visitarte el Día de los Padres, la forma en que tu cuerpo parece flotar cuando nadas, y por qué, cuando me besas, me siento como si estuviera en el cielo». Se interrumpió para agarrar aliento. «Y porque puedes vivir para siempre. Lo único que no queda claro es ¿qué haces conmigo? Porque yo solo soy yo». Alzó la vista al cielo otra vez y percibió el negro hechizo negro de las sombras. «Y soy culpable de muchas cosas». Daniel se había quedado lívido y Lucy pudo sacar una conclusión. «Tú tampoco lo entiendes. Lo que no entiendo es qué haces todavía aquí». Ella parpadeó, negó con tristeza y empezó a marcharse. «No». Él la detuvo. «No te vayas. Lo que sucede es que nosotros nunca hemos llegado tan lejos». Cerró los ojos. «¿Puedes decirlo otra vez?», preguntó casi con timidez. «¿Puedes decirme qué soy?». «Eres un ángel», repitió ella lentamente, sorprendida de ver a Daniel cerrar los ojos y dejar escapar un gemido de placer, casi como si estuvieran besando. «Estoy enamorada de un ángel». Y entonces era ella la que quería cerrar los ojos y gemir. Echó la cabeza hacia atrás. «Pero en mis sueños, tus alas». Una ráfaga de viento cálido y silbante les alcanzó y casi apartó a Lucy de los brazos de Daniel. Él escudó con su cuerpo. La nube de langostas sombras
se había detenido sobre un árbol más allá del cementerio y había estado emitiendo sonidos chisporroteantes en las ramas. Justo en ese momento se alzó como una masa ingente y compacta. ¡Oh, Dios!, musitó Lucy. «Tengo que hacer algo, tengo que pararlos». «Lucy». Daniel acarició la mejilla. «Mírame. Tú no has hecho nada malo, y no hay nada que puedas hacer contra eso». Señaló hacia la plaga y negó con la cabeza. «¿Cómo se te ha ocurrido pensar que eres culpable?» «Porque», contestó, «durante toda mi vida he estado viendo estas sombras. Tenía que hacer algo al respecto cuando me di cuenta de lo que sucedía la semana pasada en el lago. Es la primera de tus vidas en que ves las sombras y eso me asustó». «¿Cómo puedes saber que no es culpa mía?», preguntó, pensando en Todd y en Trevor. «Las sombras siempre aparecían antes de que ocurriera algo espantoso». Él le besó el pelo. «Las sombras que ves se llaman anunciadoras. Tienen mala pinta, pero no pueden hacerte daño. Todo lo que hacen es registrar situaciones y transmitirlas a otros seres. Rumores. La versión demoníaca de una pandilla de chicas de instituto». «Pero, ¿y esas de allí?», señaló los árboles que cercaban el perímetro del cementerio. Las ramas oscilaban saturadas por aquella espesa negritud. Daniel miró hacia allí sin alterarse. «Esas son las sombras a las que han llamado las anunciadoras para luchar». Los brazos y las piernas de Lucy se helaban de terror. «¿Qué? ¿Qué tipo de batalla es esa?». «La gran batalla», respondió Daniel sin más, alzando la barbilla. «Pero por el momento solo están alardeando. Todavía tenemos tiempo». Detrás de ellos, una tos discreta sobresaltó a Lucy. Daniel se inclinó para saludar a la señorita Sofía, que estaba de pie en la sombra que proyectaba el mausoleo. Llevaba el cabello suelto, rebelde y desordenado, como sus ojos. Entonces alguien más dio un paso detrás de la señorita Sofía. «Ten». Llevaba las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta. Aún tenía la cara roja y su pelo estaba húmedo por el sudor. Miró a Lucy como diciendo, «No sé qué diablos está pasando, pero no podía abandonarte así como así». Lucy no pudo evitar sonreírle. La señorita Sofía se acercó y alzó el libro. «Nuestra Lucinda ha estado investigando». Daniel se frotó la mandíbula. «¿Has estado leyendo ese libro viejo? No tenía que haberlo escrito nunca». Lo dijo casi con timidez, pero Lucy pudo añadir una pieza más al rompecabezas. «¿Tú me escribiste?», recapituló, «y dibujaste en el margen y pegaste la fotografía». «¿Has encontrado la fotografía?», dijo Daniel sonriendo, y se acercó aún más, como si el hecho de mencionar la foto le trajera un torrente de recuerdos. «Claro. Me ha llevado un rato entenderlo, pero cuando he visto lo felices que éramos, algo se ha iluminado dentro de mí, y entonces lo he sabido». Lucy le pasó la mano por el cuello y atrajo su cara hacia sí sin importarle que la señorita Sofía y Tim siguieran ahí. Cuando los labios de Daniel entraron en contacto con los suyos, todo aquel cementerio pavoroso y oscuro desapareció. Las tumbas deterioradas, los grupos de sombras que pululaban entre los árboles e incluso la luna y las estrellas. La primera vez que había visto la foto de Hailstone, se asustó. La idea de que existieran todas aquellas versiones de Lucy en el pasado era difícil de asimilar.
Pero ahora, en los brazos de Daniel, de alguna manera podía sentirlas a todas ellas viendo a la vez. Un vasto consorcio de luces que amaban al mismo Daniel una y otra vez. Había tanto amor que éste desbordó su corazón y su alma, rebasó su cuerpo y llenó todo el espacio que había entre ellos. Y al fin había escuchado lo que le había dicho cuando estaban mirando las sombras, que ella no había hecho nada malo, que no había razón para que se sintiera culpable. ¿Era verdad? ¿Era inocente de la muerte de Trevor, de la muerte de Todd, como siempre había creído? En el momento en que se le preguntó, supo que Daniel había dicho la verdad y sintió como si se despertara de un largo sueño. Ya no se sintió como la chica del pelo rapado y la ropa ancha y negra. Ya no era la eterna fracasada, temerosa de aquel cementerio pútrido y encerrada en un reformatorio con razón. Daniel, dijo empujándole levemente los hombros hacia atrás para poder verlo mejor. ¿Por qué no me has dicho antes que eras un ángel? ¿A qué venía toda esa historia de que estabas condenado? Daniel la miró nervioso. No estoy enfadada, le aseguró ella. Solo siento curiosidad. No podía, respondió. Todo está interrelacionado. Hasta ahora ni siquiera sabía que pudieras descubrirlo por ti misma. Si te lo decía demasiado pronto o en el momento equivocado, y ya he esperado mucho tiempo. ¿Cuánto? No lo suficiente para olvidar que merece la pena hacerlo por ti. Todos los sacrificios, todo el sufrimiento. Daniel cerró los ojos un momento, después miró a Penn y a la señorita Sofía. Penn estaba sentada con la espalda apoyada en una lápida negra cubierta de musgo. Tenía las rodillas dobladas hasta la barbilla y se mordía las uñas, presa del nerviosismo. La señorita Sofía tenía los brazos en jarras y parecía tener algo que decir. Daniel retrocedió un paso y Lucy sintió una bocanada de aire frío entre ambos. Todavía tengo miedo de que en cualquier minuto puedas... Daniel, le interrumpió la señorita Sofía con voz reprobadora. Pero él le hizo un gesto con la mano para que se callara. Estar juntos no va a ser tan fácil como te gustaría que fuera. Claro que no, repuso Lucy. Quiero decir, tú eres un ángel, pero ahora que lo sé... Lucinda Price. Esta vez era a Lucy a quien se dirigía la voz airada de la señorita Sofía. Lo que él tiene que decirte, no quiere saberlo, le advirtió. Y Daniel, no tienes ningún derecho a hacerlo, eso lo mataría. Lucy sacudió la cabeza, confundida por lo que decía la señorita Sofía. Creo que podría sobrevivir a un poco de verdad. No es un poco de verdad, dijo la señorita Sofía, dando un paso para interponerse entre ellos. Y no la sobrevivirías, igual que no la has sobrevivido en los miles de años que han transcurrido desde la caída. Daniel, ¿de qué está hablando? Lucy intentó esquivarla para agarrarle la mano a Daniel, pero la bibliotecaria se lo impidió. Puedo soportarlo, insistió Lucy, que notaba cómo los nervios le retorcían el estómago. No quiero más secretos, yo lo amo. Era la primera vez que le decía a alguien esas palabras en voz alta. De lo único que se arrepentía era de haber dirigido las dos palabras más importantes que conocía a la señorita Sofía en lugar de a Daniel. Se volvió hacia él. Los ojos de Daniel brillaban. «Es verdad», le dijo, «te amo». Blas, 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 blas. Oyeron a alguien aplaudir lentamente detrás de los árboles. Daniel se apartó y miró hacia el bosquecillo. Todo su cuerpo se puso en tensión. En ese instante,
Lucy sintió que la embargaba un viejo temor y se quedó paralizada al imaginar lo que iba a ver en las sombras, aterrorizada por lo que iba a ver antes de que pasara. Oh, bravo, bravo, de verdad, estoy emocionado. Me habrían llegado al alma. Y no hay muchas cosas que me lleguen tan hondo últimamente. Me entristece decirlo. Tam salió de entre los árboles. Se había pintado los ojos con una reluciente sombra de color dorado que la luz de la luna había resplandecer en su cara, confiriéndole el aspecto salvaje de un gato montés. Es increíblemente tierno, dijo. Y él también te quiere, ¿verdad, Loverboy? ¿Verdad, Daniel? Tam le advirtió. No lo hagas. ¿Hacer qué? Preguntó Cam, levantando el brazo izquierdo. Chasqueó los dedos una vez y una pequeña llama con la de una cerilla apareció sobre su mano. ¿Te refieres a esto? El eco del chasquido de sus dedos pareció retumbar por encima de las lápidas del cementerio, crecer y multiplicarse, rebotando de un lado a otro. Al principio, Lucy pensó que aquel sonido era más aplausos, como si un auditorio demoníaco lleno de oscuridad aplaudiera con sorna el amor de Lucy y Daniel, igual que había hecho Cam, y entonces se acordó de aquel batir atronador que había oído antes. Contuvo la respiración y el sonido adquirió la apariencia de miles de fragmentos de oscuridad revoloteando. Era el enjambre de sombras con forma de langostas que se había desvanecido en el bosque y ahora reaparecían de nuevo. El redoble era tan estridente que Lucy tuvo que taparse los oídos. Pem estaba en el suelo, con la cabeza oculta entre las piernas, pero Daniel y la señorita Sofía observaban el cielo estoicamente mientras la cacofonía aumentaba y se metamorfoseaba. Empezó a sonar como si se tratase de enormes aspersores apagándose o como siseo de miles de serpientes. «Oh, a esto», volvió a preguntar Cam y se encogió de hombros, mientras aquella oscuridad espantosa y deforme se asentaba a su alrededor. Los insectos empezaron a crecer y a desplegarse, convirtiéndose en ejemplares enormes de cuerpos negros y segmentados recubiertos con una especie de sustancia pegajosa. Entonces, como si estuviera aprendiendo a usar sus extremidades de sombra al tiempo que se iban desarrollando, se apoyaron sobre sus numerosas patas y avanzaron como si fuesen mantis de tamaño humano. Cam le dio la bienvenida cuando se reunieron a su alrededor. En poco tiempo, detrás de Cam se había formado un enorme ejército que encarnaba el poder de la noche. «Lo siento», dijo dándose unas palmadas en la frente. «¿Te referías a que no hiciera esto?» «Daniel», susurró Lucy. «¿Qué pasa?» «¿Por qué has puesto fin a la tregua?», le gritó Daniel a Cam. «Ah, bueno, ya sabes lo que dicen sobre los momentos de desesperación». Hizo una mueca de desprecio. «Y verte cubriendo su cuerpo de esos besos angelicales y perfectos tuyos me hizo sentir tan desesperado». «Cállate, Cam», gritó Lucy, odiándose por haber dejado que la tocara alguna vez. «Todo a su debido tiempo». Los ojos de Cam se dirigieron a ella. «Sí, cariño, nos vamos a pelear por ti otra vez». Se acarició la barbilla y entrecerró los ojos verdes. «Esta vez creo que va a ser más espectacular, con algunas bajas más. Pero, ¿qué le vamos a hacer?» Daniel estrechó a Lucy entre sus brazos. «Al menos dime por qué, Cam. Eso me lo debes».
Ya sabes por qué, le espetó Cam, señalando a Lucy. Ella todavía está aquí, pero no por mucho tiempo. Puso los brazos en jarras y varias sombras negras, ahora con forma de gruesas serpientes de increíble longitud, rectaron por su cuerpo hasta llegar a sus brazos y se le enroscaron como si fueran brazaletes. Acarició la cabeza de la más grande con aire maternal. Y esta vez, cuando tu amor se convierta en ese trágico puñado de cenizas, será para siempre. ¿Ves? Todo es diferente esta vez. Cam sonrió y por un momento a Lucy le pareció que Daniel temblaba. Todo salvo una cosa, y es algo que puedo percibir fácilmente, Grigori. Cam avanzó un paso y su legión de sombras le siguió, obligando a Lucy, Daniel, Pem y la señorita Sofía a retroceder. «Tú tienes miedo», dijo señalando de manera teatral a Daniel. «Y yo no». «Eso es porque tú no tienes nada que perder», le espetó Daniel. «Jamás me cambiaría por ti», dijo Cam, dándose golpecitos en la barbilla. «Eso ya lo veremos». Miró a su alrededor sonriendo. «¿Tengo que decírtelo más claro? Sí. He oído que tal vez tú tengas algo más importante que perder esta vez. Algo que hará que el hecho de aniquilarla resulte bastante más placentero». «¿De qué estás hablando?», preguntó Daniel. A la izquierda de Lucy, la señorita Sofía abrió la boca y empezó a proferir una serie de alaridos y sonidos salvajes. Agitó las manos sobre su cabeza desenfrenadamente y empezó a moverse como si bailara. Con los ojos casi traslúcidos, como si estuviera poseída. Movió los labios espasmódicamente y Lucy se sorprendió al darse cuenta de que estaba en trance y hablaba lenguas desconocidas. Daniel tiró del brazo de la señorita Sofía. «No, usted tiene toda la razón. No tiene ningún sentido», le susurró. Y entonces Lucy supo que entendía el extraño lenguaje de la señorita Sofía. «¿Comprendes lo que está diciendo?», le preguntó Lucy. «Permítenos traducir», gritó una voz familiar desde el techo del mausoleo. Era Ryan y a su lado estaba Gay. Parecía como si las iluminara a contraluz, y estaban envueltas en una extraña aura plateada. Bajaron de un salto sin hacer ruido y se unieron a Lucy. «Cam tiene razón», dijo Gabe con rapidez. «Esta vez hay algo diferente, algo que tiene que ver con Lucy. El ciclo podría haberse roto, y no de la forma que nos hubiera gustado. Quiero decir que podría acabarse el ciclo». «Que alguien me diga de qué están hablando», interrumpió Lucy. «¿Qué es diferente? ¿Qué se ha roto? Y, además, ¿qué hay en juego en toda esta guerra?» Daniel, Ryan y Jade la miraron un momento, como si intentaran recordarla, como si la conocieran de algún otro lugar, pero hubiera cambiado tanto en un instante que ya no pudiera reconocer su cara. Al final, Ryan habló. «¿En juego?», se frotó la cicatriz del cuello. «Si ellos ganan, es el infierno en la tierra. El fin del mundo tal y como todos lo conocemos». Las figuras negras chillaban alrededor de Cam, luchando y devorándose entre sí, en una especie de precalentamiento enfermizo y diabólico. «¿Y si ganamos nosotros?», dijo Lucy sin apenas poder articular las palabras. Gabe tragó saliva y respondió con el semblante grave. «Aún no lo sabemos». De repente, Daniel se tambaleó hacia atrás y se apartó de Lucy señalándola. Que ya no la han... balbuceó cubriéndose la boca. «El beso», dijo al fin, acercándose a Lucy y agarrándole del brazo. «El libro».
Por eso puedes... Daniel ve al grano, apuntó Ryan. Piensa rápido, la paciencia es una virtud. Ya sabes lo que piensa Cam de las virtudes. Daniel estrechó la mano de Luz. Tienes que irte, tienes que salir de aquí. ¿Qué? ¿Por qué? Miró a Ryan y a Gabe en busca de ayuda, y al momento retrocedió, pues del techo del mausoleo empezó a surgir una multitud de destellos plateados, como un torrente infinito de luciérnagas saliendo disparado de una torre enorme. Cayeron como una lluvia sobre Ryan y Gabe, e hicieron que les brillara los ojos. A Lucy le recordó los fuegos artificiales de un 4 de julio en que la luz era perfecta y pudo contemplar los fuegos reflejados en el iris de su madre. Pero aquellos destellos no se esfumaban como los fuegos artificiales. Cuando caían en el césped del cementerio, se transformaban en unos seres hermosos e iridiscentes. No eran exactamente figuras humanas, pero tenían un aire similar. Rayos de luz espléndidos y resplandecientes, criaturas tan deslumbrantes que Lucy supo de inmediato que era un ejército de fuerzas angelicales. Igual en tamaño y número que el ser oscuro que se replegaban detrás de Cam. Aquella era la verdadera apariencia de la belleza y la bondad, un conjunto de seres espectrales y luminiscentes, tan puros que herían la vista, como el eclipse más espectacular, o quizá como el cielo mismo. Lucy debería haberse sentido aliviada por estar en el lado que tenía que imponerse en aquella batalla, pero empezaba a sentirse mareada. Daniel le puso el dorso de la mano en la mejilla. «Tiene fiebre». Gabe le dio unas palmaditas en el brazo y a Lucy y le sonrió. «No te preocupes, cielo», dijo apartando la mano de Daniel. El tono de su voz resultaba tranquilizador. «A partir de ahora nos ocupamos nosotros. Tú debes irte». Miró por encima de su hombro a toda aquella gorda de negritud concentrada detrás de Cam. «Ahora». También tomó a Lucy para abrazarla por última vez. «Yo me ocuparé de ella», dijo la señorita Sofía. Todavía llevaba el libro bajo el brazo. «Conozco un lugar seguro». «Vete», le dijo Daniel. «Iré a buscarte tan pronto como sea posible. Quiero que me prometas que te irás de aquí y que no mirarás en ningún momento atrás». Lucy todavía tenía un montón de preguntas. «No quiero separarme de ti». Ryan se interpuso entre ellos y le propinó un empujón brusco y definitivo que le encaminó hacia las puertas del cementerio. «Lo siento, Lucy», dijo. «Ya es hora de que nosotros nos encarguemos de esta guerra. Somos bastante profesionales». Lucy sintió que Penn le agarraba la mano y un instante después ya estaban corriendo hacia las cancelas. Tan rápido como había descendido en busca de Daniel, de vuelta por la resbaladiza pendiente de Mantillo, a través de las ramas puntiagudas del roble, por entre las destartaladas pilas de lápidas rotas, sortearon las piedras y corrieron cuesta arriba en dirección al lejano arco de hierro forjado de la entrada. El viento caliente le hacía ondear el cabello y el aire pegajoso se le seguía agarrando en el fondo de los pulmones. No podían guiarse por la luna porque no la encontraban, y la luz que emanaba del centro del cementerio se había extinguido. No comprendía qué estaba pasando, en absoluto, y no le gustaba nada que todos los demás sí lo comprendieran. Un clavo de oscuridad cayó en el suelo frente a ellas, adentrándose en la tierra y abriendo una zanja irregular. Por suerte, Lucy y Penn se detuvieron a tiempo.
La grieta era tan ancha como la altura de Lucy y tan profunda como... Bueno, no se veía el fondo. Los bordes chispoteaban y resumbaban espuma. Ben dio un grito ahogado. «Lucy, tengo miedo». «Síganme, chicas», gritó la señorita Sofía. Las guió hacia la derecha y serpentearon entre las tumbas negras mientras a sus espaldas se sucedían las explosiones. «No es más que el fragor de la batalla», dijo entre jadeos, como si fuera una especie de guía turística. «Me temo que seguirá así durante un rato». Lucy hacía una mueca con cada estruendo, pero siguió avanzando hasta que le ardieron las pantorrillas, hasta que, detrás de ella, Ben profirió un gemido. Lucy se volvió y vio a su amiga tambaleándose con los ojos en blanco. «Ben», gritó Lucy mientras extendía los brazos para agarrarla antes de que cayera. Con cuidado Lucy la ayudó a tenderse en el suelo y le dio la vuelta. Casi deseó no haberlo hecho. Algo negro y dentado había hecho un tajo a Ben en el hombro. Le había hendido la piel y había dejado una línea de carne viva carbonizada que olía a carne quemada. «¿Es grave?», susurró Ben con la voz ronca. Parpadeó con rapidez, frustrada por ser incapaz de levantar la cabeza y verlo por sí misma. «No», le mintió a Lucy negando con la cabeza. «Es solo un corte». Tragó saliva y al hacerlo también procuró tragarse las náuseas que le ascendía hasta la garganta mientras tiraba de la manga negra y deshilachada de Ben. «¿Te hago daño?» «No lo sé», respirando con dificultad. «No siento nada». «Chicas, ¿por qué se retrasan?» La señorita Sofía había vuelto sobre sus talones. Lucy miró a la señorita Sofía deseando que no dijera nada sobre el mal aspecto de la herida. No lo hizo. Asistió con rapidez, agarró a Ben y la cargó en sus brazos, como una madre que llevaba a su hija a la cama. «Te tengo», dijo. «No te preocupes, no tardaremos mucho». Lucy siguió a la señorita Sofía, que acarreaba a Ben como si se tratara de un saco de plumas. «¿Cómo has...?» «Nada de preguntas hasta que estemos muy lejos de aquí», contestó la señorita Sofía. Muy lejos, lo último que quería Lucy era estar lejos de Daniel, y algo más tarde, cuando ya había cruzado el umbral del cementerio y estaba de pie en el patio del reformatorio, no pudo controlarse y miró hacia atrás, y entendió de inmediato por qué Daniel había dicho que no lo hiciera. Una columna de fuego como un tornado plateado y dorado se alzaba desde el oscuro centro del cementerio. Era tan ancho como el cementerio mismo, una trenza de luz que se elevaba cientos de metros y se abría paso entre las nubes. Las sombras negras picoteaban la luz y a veces arrancaban fragmentos y se los llevaban, entre alaridos, hacia la noche. Mientras las hebras en espiral cambiaban de color, unas veces más plateadas, otras más doradas, el aire empezó a llenarse con un único acorde, omnipresente e interminable, y atronador como un descomunal cascada. Se oían notas graves retumbando en la noche y notas agudas repicando aquí y allá. Era la armonía celestial más perfecta, equilibrada y magnífica que jamás se había oído en la tierra. Resultaba hermoso y aterrador a un tiempo, y todo apestaba a azufre. Cualquiera en varios kilómetros a la redonda, sin duda, pensaría que se trataba del fin del mundo. Lucy no sabía qué pensar, estaba paralizada. Daniel había dicho que no había nada atrás porque sabía que la visión de todo aquello la incitaría a ir en su busca. «Oh, no, de ninguna manera», dijo la señorita Sofía agarrándola por el cuello y arrastrándola a través del patio. Cuando llegaron al gimnasio, Lucy se dio cuenta de que la señorita Sofía había cargado con Ben todo el rato con un solo brazo. «¿Qué es usted?»,
le preguntó Lucy mientras la bibliotecaria abría las puertas dobles. La señorita Sofía sacó una llave larga del bolsillo de su Rebeca roja y la introdujo en un lugar de la pared de ladrillos frente al vestíbulo que ni siquiera parecía una puerta. Era la entrada a una larga escalera y la señorita Sofía le hizo un gesto a Lucy para que la precediera escaleras arriba. Penn tenía los ojos cerrados. O bien estaba inconsciente o sentía demasiado dolor para abrirlos. Fuera como fuese, estaba sorprendidamente quieta. ¿A dónde vamos?, preguntó Lucy. Tenemos que salir de aquí. ¿Dónde está su coche? No quería asustar a Penn, pero necesitaba un médico deprisa. Tranquilízate, será lo mejor. La señorita Sofía miró la herida de Penn y suspiró. Vamos a la única habitación de este lugar que no ha sido profanada con material deportivo. Allí estaremos solas. En ese momento, Penn empezó a gemir entre los brazos de la señorita Sofía. La sangre negra y espesa de la herida caía sobre el suelo de mármol. Lucy observó la empinada escalera. Ni siquiera podía ver el final. Creo que por el bien de Penn, lo mejor sería que nos quedáramos aquí abajo. Vamos a necesitar ayuda muy pronto. La señorita Sofía suspiró. Dejó a Penn en el suelo y se volvió para cerrar con llave la puerta que acababan de cruzar. Lucy se puso de rodillas delante de su amiga, que parecía muy pequeña y frágil. La débil luz que despedía un candelabro de hierro forjada le permitía a Lucy ver hasta qué punto era grave la herida. Penn era la única amiga con la que Lucy podía identificarse en Espada y Cruz, la única con quien no se sentía intimidada, después de ver lo que Ryan, Gabe y Cam podían hacer. Había muchas cosas que Lucy no entendería, pero lo que sí sabía era que Penn era la única chica como ella en Espada y Cruz. Aunque Penn era más fuerte que Lucy, más lista, más feliz y de trato mucho más fácil. Gracias a ella, Lucy había superado aquellas primeras semanas en Espada y Cruz. Sin Penn, ¿dónde estaría ahora? Oh, Penn, suspiró. Te pondrás bien. Vamos a curarte. Penn balbuceó algo incomprensible, que puso aún más nerviosa a Lucy. Lucy se volvió hacia la señorita Sofía, que estaba cerrando una por una todas las ventanas del vestíbulo. Se desvanece, dijo Lucy. Llamemos a un médico. Sí, contestó la señorita Sofía, pero había un matiz de preocupación en su voz. A lo único que prestaba atención era a cerrar bien todas las ventanas, como si las sombras del cementerio estuvieran de camino hacia ellas en el mismo momento. Lucy, susurró Penn, tengo miedo. No tienes por qué. Lucy le apretó la mano. Eres muy valiente. Durante todos estos días has sido un pilar de fortaleza. Por favor, les despertó la señorita Sofía desde atrás, con un tono de voz implacable que Lucy nunca la había oído. Es un pilar de sal. ¿Qué?, preguntó Lucy confundida. ¿Qué quiere decir? Los ojitos redondos y brillantes de la señorita Sofía se estrecharon hasta convertirse en pequeñas ranuras negras. Arrugó la cara por completo y sacudió la cabeza con amargura. Y entonces, lentamente sacó de la manga de su Rebeca un puñal largo y plateado. Esta chica solo nos hace perder tiempo. Lucy abrió los ojos de par en par cuando vio a la señorita Sofía levantar el puñal sobre la cabeza de Penn, que estaba tan aturdida que no comprendía lo que estaba ocurriendo. ¡No!, gritó al tiempo que se abalanzaba sobre la señorita Sofía para desviar el puñal. Pero la señorita Sofía sabía muy bien qué estaba haciendo. Con destreza bloqueó los brazos de Lucy con la mano que tenía libre mientras hundía el puñal en el cuello de Penn. Penn gruñó y tosió y su respiración se volvió entrecortada. Puso los ojos en blanco, igual que cuando pensaba, pero esta vez no estaba pensando, sino que se estaba muriendo. Al final miró a Lucy. Sus ojos se apagaron lentamente y dejó de respirar. Desagradable pero necesario,
dijo la señorita Sofía, mientras limpiaba el puñal del suéter negro de Ben. Lucy retrocedió tambaleándose con la mano en la boca, incapaz de gritar, incapaz de apartar la mirada de su amiga muerta, incapaz de mirar a la mujer a quien consideraba de su bando. De repente, comprendió por qué la señorita Sofía había cerrado a cal y canto todas las puertas y ventanas del vestíbulo. No era para evitar que alguien entrara, era para evitar que ella escapara.